El INAI se encarga de velar por los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a nivel federal. Sin embargo, también existen organismos que hacen esa labor en cada una de las entidades del país. Por eso es que el INAI y los 32 organismos garantes estatales conforman una red de ayuda y promoción del derecho a saber. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Hoy conoceremos para qué sirve y qué hace. Acompáñanos. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy hablaremos de cómo funciona el Sistema Nacional de Transparencia y cómo nos beneficia su trabajo. Lo primero que tienes que saber es que el Sistema Nacional de Transparencia es la forma de asegurar que cualquier ciudadano, sin importar que viva en la Ciudad de México, Chiapas o cualquier entidad, pueda solicitar información, proteger sus datos personales o preguntar qué hacen los funcionarios públicos. Esto ha sido posible gracias a que la Ley General de Transparencia dio autonomía constitucional a todos los organismos estatales de transparencia y unificó las reglas, procedimientos y criterios de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para todos los entes públicos a nivel federal, estatal y municipal. Pero para conocer más al respecto, platicamos con comisionadas y comisionados de Michoacán, Jalisco, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Acompáñanos en esta emisión para descubrir qué es el Sistema Nacional de Transparencia, cómo ayuda al combate a la corrupción y a la rendición de cuentas, y también cuál es el futuro del Sistema Nacional de Transparencia. Pero bueno, antes de conocer esto y más, primero conozcamos la visión ciudadana. Bueno, yo creo que hay instituciones que protegen tus datos para que tus datos personales no estén rondando por todos lados, tener asegurado tu protección de la privacidad y tener siempre pues, una institución confiable como el INAI para que te proteja los datos y si están dando un mal uso de tus datos poder acercarnos a ustedes. En primer lugar, yo creo que ya necesitábamos en nuestro país esa protección de nuestros datos, de nuestra privacidad, porque siempre ha sido en otros gobiernos ha sido usado simplemente para aprovechar pues nuestros datos, ¿verdad? Y que nos metían en problemas. Y ahora con este sistema de transparencia que está implementando en el país, yo creo que nos sentimos los ciudadanos más protegidos. Sí, confiaría mis datos, tendría que hacer una recopilación de cuál es la finalidad de que tengan mis datos para confiarlos, pero sí los confiaría para que funcione como un respaldo o aval de mi información y pueda acudir hacia ellos en un mal uso de la misma. El Sistema Nacional de Transparencia se encarga de establecer los parámetros para que todos los ciudadanos del país podamos ejercer el derecho de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Por eso es tan importante. Integrantes de las comisiones estatales nos explican con más detalle qué es el Sistema Nacional de Transparencia. Mira, el Sistema Nacional de Transparencia lo conforman los 32 estados de la República y lo preside el INAI. Nosotros replicamos todas estas políticas públicas tan importantes que genera el INAI y nosotros las aprobamos y también las aterrizamos o las llevamos a cabo en nuestros estados. Por ejemplo, el Plan DAI, Gobierno Abierto, hay muchas, ¿no? En datos personales. Nosotros tutelamos dos derechos humanos fundamentales y reconocidos en la Constitución, que es el derecho de acceso a la información y el de la protección de los datos personales. Entonces, el Sistema Nacional de Transparencia genera estas políticas públicas a través de sus comisiones temáticas y nosotros es así como llevamos a cabo eventos para poder explicarles a la ciudadanía cómo puede ejercer su derecho a saber y cómo proteger sus datos personales. Es un
extraordinario sistema nacional, el cual funciona perfectamente a través de su coordinación nacional, sus 4 coordinaciones regionales y sus 11 comisiones temáticas. Hay que recordar que el nacimiento de este sistema nacional se fue a través de una evolución normativa desde el 77 y es hasta el 2014 con esta reforma constitucional en la que ya se da la figura de este Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Es la manera que tenemos de agrupar a todos los órganos locales, digamos, en un solo ente colectivo, donde no solo se visualicen los problemas de cada uno de los estados, sino captar también la problemática que vive el órgano federal, el propio INAI, y juntos no solo encontrar respuestas a esas problemáticas, sino avanzar juntos todos, es decir, respaldarnos, agruparnos y reforzarnos entre todos. Ese es como yo veo al sistema, como un grupo de personas que no solo comparte problemáticas, no solo interactúan para resolver dichas problemáticas, en la materia que nosotros tutelamos, sino que también se acompañan, se fortalecen y se respaldan entre todos. También debes saber que los 33 organismos estatales de transparencia están organizados en 4 regiones: Centro, Centro-Occidente, Norte y Sureste, y trabajan por medio de 11 comisiones temáticas como la jurídica, protección de datos personales, tecnologías de la información, rendición de cuentas y combate a la corrupción, entre otras. Pero veamos cómo funcionan y para qué sirven. Son 11 comisiones temáticas perfectamente diseñadas y establecidas bajo lineamientos muy claros, en los cuales cada uno de nosotros decide en cuál queremos participar y qué es lo que hacemos. La importancia del sistema nacional es compartir buenas prácticas, no inventar hilo negro, lo que funcionó en Baja California, que también funcione en Yucatán, y asimismo poder ver casos exitosos y poder replicarlos en nuestra región. Un caso muy particular es el del estado de Sinaloa, que en Sinaloa desarrolló este software denominado Integra 2, el cual permite una accesibilidad en los portales web para que todas las personas con capacidades diferentes puedan acceder de una manera más ágil y digerible a los portales diseñados para la transparencia y el acceso a la información. Mediante esta manera, nosotros lo que hicimos es firmar convenios de colaboración entre distintas regiones y cada entidad, cada organismo garante, para poder aplicarlo y fortalecer este derecho a saber, justamente como lo es el nombre del programa. Otro caso exitoso es el del estado de Jalisco, quien desarrolló el software Élida, que es un extraordinario sistema, el cual permite testar de una manera mucho más rápida los datos personales en distintos rubros, mediante PDF y Word. Entonces, este mecanismo se puede aplicar y lo estamos replicando a nivel local, y nosotros como organismos garantes lo estamos compartiendo con nuestros sujetos obligados. En el sistema hay distintas comisiones que tratan problemáticas específicas, es decir, para hacer más dinámica la interacción y para yo diría, tratar de repartir estos temas, desde luego, de acuerdo al interés que cada uno de los integrantes de los plenos de los distintos órganos garantes lo decida, de acuerdo a sus propios intereses, poder generar mayor coherencia en cuanto a la resolución de distintos aspectos. Al inicio del programa te hablaba sobre la unificación de reglas y lineamientos para que todos los ciudadanos ejerzan el derecho a saber sin importar dónde vivan. Pues esto es gracias a 2 lineamientos: los Programas Nacionales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, PROTAI, y los de Protección de Datos Personales, PRONADATOS. El primero se encarga de asegurar que todos los procesos y políticas de acceso a la información sean iguales en todo el país. El segundo establece la política de protección de datos personales que están en manos de las instituciones públicas.
Los comisionados y comisionadas de organismos estatales nos explican más del tema. El PROTAI es el programa anual de derecho de acceso a la información, ¿sí? Y el PRONADATOS es un programa del derecho a la protección de los datos personales. Se hizo, el INAI lo trabajó con la UNAM, ¿sí? Y entonces estos programas, nosotros también debemos de ajustar nuestros programas como entidades federativas porque ya existen los ejes para que nosotros efectivamente llevemos el ABC de cómo estos derechos humanos llevarlos a la gente de una manera más ágil, ¿sí? Más sencilla, con un lenguaje ciudadano, y el otro es el de los datos personales. Sigamos conociendo más del tema en Ejerce tu Derecho. Bueno, de entrada existe el portal institucional del Sistema Nacional de Transparencia. De igual manera, el INAI tiene un apartado muy claro, al igual que los 32 organismos garantes locales, tenemos un apartado del Sistema Nacional de Transparencia, en el cual viene el marco normativo, viene un apartado de conócenos, de cómo estamos integrados a nivel nacional, las regiones, la coordinación de organismos garantes nacionales, las 11 comisiones temáticas, y viene incluso todo el directorio de los comisionados nacionales y locales, al igual que los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, que es el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y los 32 organismos garantes junto con el INAI. Ya sabemos que existe el INAI y los 32 organismos estatales de transparencia, pero ¿a quién le preguntamos qué? ¿Cómo sabemos quién podría ayudarnos a responder si tenemos preguntas para un municipio, un estado o una dependencia federal? Aquí las respuestas. Debemos de estar conscientes que el INAI es muy conocido, ¿no? Y pues los órganos garantes tenemos ese reto de llegar a más y más personas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, llego con alguien y le quiero platicar qué es el ITAI, les digo, ¿han escuchado hablar del ITAI? No, pues no. ¿Han escuchado hablar del INAI? No, pues sí. Y ahí les explico las diferencias. Por ejemplo, el INAI tiene facultades sobre las entidades federativas, sobre el gobierno federal. Ellos tienen la facultad de pedir información a los entes federales, ¿sí? En el caso de acceso a la información. Y en el caso de datos personales, tanto a la federación como a particulares, que yo creo que ese es el tema donde hay a veces confusión. Si tú tienes alguna vulnerabilidad, si fueron violentados tus datos personales, por ejemplo, de alguna empresa particular, entonces tienes que acudir al INAI. En este caso el ITAI, que es el Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Hidalgo, solamente tiene facultad sobre sujetos obligados del Estado de Hidalgo. Si hubo alguna vulneración de algún sujeto obligado, es decir, de algún ente gubernamental del Estado de Hidalgo, ya sea gubernamental o municipal o estos sindicatos que te dije, y vulneró tus datos personales, entonces sí puedes acudir al ITAI. Pero si fueron vulnerados, no sé, por alguna empresa que recibe recursos privados, más bien que se trabaja con recursos privados, entonces tienes que acudir al INAI. Esa es la diferencia, ¿no? El INAI es como el papá, y nosotros, pues sí, no somos sus hijitos, pero somos los órganos garantes de cada entidad federativa. Trabajamos de manera coordinada, nos apoyamos, obviamente, del INAI, pero cada quien tenemos nuestra autonomía, ¿no? Y nuestra constitución de cada estado nos da el nacimiento y por eso trabajamos con total autonomía. Solamente hacemos un trabajo interinstitucional y coordinado. ¿Y qué se dice en redes sociales sobre el Sistema Nacional de Transparencia? Veámoslo en Entorno Digital. @Emilio del Carmen. Siempre se debe ser claro que la razón de existencia del @INAI México y todo el Sistema Nacional de Transparencia es la ciudadanía. Por ello, es indispensable fomentar la coparticipación entre sociedad y gobierno para potenciar el conocimiento, uso y apropiación del derecho fundamental a saber.
@bl_Ibarra. En el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia trabajamos para dar cumplimiento a nuestra función social y constitucional en la promoción, tutela y garantía del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales con independencia e imparcialidad, pues ambas prerrogativas son baluartes en una sociedad plural, incluyente y democrática. @INAI México. Los organismos garantes y sus acciones preventivas son fundamentales para fomentar la cultura de la seguridad de la información, por ejemplo, a través de espacios deliberativos y formación y capacitación continua. @Josefina Román B. La corrupción es un problema permanente en nuestro país, pero ¿cómo acabar con él y cómo asegurar la rendición de cuentas? Estos también son temas de discusión entre los organismos del Sistema Nacional de Transparencia. Escuchemos. Lo que tratamos es de básicamente visualizar cómo estamos a nivel nacional, regional y a nivel local. En materia de rendición de cuentas, cómo van avanzando los sistemas locales y el sistema nacional anticorrupción y ver en qué podemos coadyuvar. Los órganos garantes de la transparencia, por ley, somos integrantes de los comités coordinadores, puede cambiar el nombre de acuerdo al estado, pero generalmente se llaman comités coordinadores de los sistemas locales de anticorrupción. Entonces, vemos a la rendición de cuentas como un aspecto fundamental, un elemento básico para poder ir luchando en el combate a la corrupción, abonando en el combate a la corrupción. Siempre decimos que los órganos garantes de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública es el primer escaloncito para detectar y conocer probables casos de corrupción. De ahí subimos a los siguientes escaloncitos, etcétera. Por eso se crearon las fiscalías anticorrupción, etcétera. Entonces, lo que tratamos de hacer en la comisión de rendición de cuentas es identificar todos estos elementos, todas estas problemáticas y ver cómo vamos a interactuar, por ejemplo, con los sistemas locales anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Contraloría, la Auditoría Superior de la Federación, y ver cómo hacemos para ir avanzando en estos temas. Otro de los asuntos centrales del sistema es la atención a las poblaciones más alejadas y pequeñas del país, que en ocasiones ni siquiera tienen acceso a Internet y, por lo tanto, no pueden utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia. ¿Pero cómo solucionar este problema? La Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios están trabajando en ello. Estamos impulsando un proyecto muy interesante sobre precisamente los municipios de menos de 70,000 habitantes. Se está haciendo un diagnóstico, se impulsó desde el año pasado, se está trabajando para realizar ese diagnóstico y saber, conocer más sobre los municipios de 70,000 habitantes, porque el parámetro que nos marca la ley únicamente poblacional, ¿no? Poner ese límite o esa distinción entre municipios de más de 70,000 y menos de 70,000 como único parámetro para el trato a los municipios, pues consideramos que es insuficiente. Entonces hizo un gran trabajo, una propuesta, y se está trabajando para conocer con mucho más detalle y diferentes variables, ¿no? La situación real de los municipios, desde cuestiones poblacionales hasta cuestiones geográficas, hasta cuestiones de acceso a tecnología, hasta cuestiones de acceso a comunicación. Pues la intención es emitir un lineamiento que está previsto desde la propia ley general, emitir un lineamiento para establecer bajo qué parámetros, bajo qué condiciones los municipios de menos de 70,000 habitantes van a dar cumplimiento con las normas. Porque por un lado ya llevamos varios años con la ley general y con las leyes locales homologadas a la ley general, pero sigue siendo una realidad que los municipios son los que tienen más carencias o son los que tienen más problemas para cumplir con la ley, y en particular obviamente los municipios de menos de 70,000 habitantes, por la disparidad que hay, ¿no? De los más de 2,000 municipios que hay en el país, un gran número son de menos de 70,000 habitantes, pero son muy dispares. No podemos comparar municipios que están conurbados con una ciudad capital con municipios que están en la sierra o con municipios que están en los extremos de los estados, ¿no?
los estados subnacionales en entidades, en gobiernos o en repúblicas federales como México, tienen la misma o más incidencia en garantizar el derecho de acceso a la información que muchos países pequeños. O sea, yo te puedo decir que Jalisco, con sus 7 millones de habitantes, o el Estado de México, ¿no?, con sus, creo que 15 millones de habitantes, pueden tener muchísimo más impacto en garantizar el derecho a la información que muchos países pequeños. Entonces es importantísimo que se sumen todos los estados subnacionales. Una persona de cualquier entidad, de cualquier país, debe tener exactamente los mismos derechos y el mismo valor. Entonces, no porque seamos de un estado subnacional y porque la información que maneje el estado subnacional pues pudiera verse como menor o relativamente menor, deja de ser menos importante. Muchas veces son los municipios, por ejemplo, el nivel de gobierno más cercano a la gente, los que tienen la información que más útil es para la gente. No es la federación, a veces no es ni siquiera el gobierno estatal, son los municipios. Entonces, si un organismo garante subnacional no está garantizando que los municipios entreguen esa información a la sociedad, le está haciendo más daño que la que a veces le hace la omisión de parte de un Estado nacional. Otra labor importante dentro del Sistema Nacional de Transparencia son las capacitaciones en diversos temas, como los archivos, que es elemental para ejercer el derecho a saber. Veamos por qué. Muchas veces los sujetos obligados nos piden capacitaciones en el tema de archivos. Hoy el tema de archivo es fundamental y hay pocas personas especializadas en el tema. Hoy, si no tenemos unos archivos, puede ser un delito penal. Entonces, yo, por ejemplo, acudo a la Comisión de Temática de Archivos y le pido al coordinador, oye, fíjate que yo quiero una capacitación en el tema de archivos. Y él me busca a las personas especialistas en el tema para que pueda dar esa capacitación en mi estado. Seguramente has escuchado mucho el término sujeto obligado. Bueno, pues esto no es otra cosa sino la institución o el ente al que puedes pedir información y tiene la obligación de entregártela. Pero escuchemos a otra comisionada que nos explica más del tema, la coordinadora de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia, que nos cuenta más sobre su funcionamiento. Los sujetos obligados es cualquier entidad que recibe recursos públicos, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismo autónomo, en el caso los institutos de transparencia somos organismos autónomos, constitucionalmente autónomos, no pertenecemos a ningún poder, para que exista esa imparcialidad, para que la información que nos pide la ciudadanía, cualquier información es pública, solamente la confidencial y la reservada, pues esa no, ¿verdad? Pero todos tenemos derecho a saber en qué y cómo se gastan los recursos públicos, por eso tenemos que ser autónomos. Los ayuntamientos también son sujetos obligados, los partidos políticos, cualquier organización de la sociedad civil que reciba recursos públicos, los sindicatos, en fin, todos los que reciben recurso público son sujetos obligados. La coordinadora de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia nos cuenta más sobre su funcionamiento. La verdad tenemos muchísimas ventajas. Mira, por ejemplo, por decirte un ejemplo, si yo tengo alguna duda en algún tema en particular, el INAI siempre nos saca de dudas, ¿no? Siempre te apoya. Siempre está de puertas abiertas para decirte, oye, no, ¿en qué te ayudo? Si ven algún estado no integrado, por ejemplo, oye, ¿qué pasa con tal estado si pertenece a tu región, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene. Si tú tienes algún, no sé, algún problema, te comento, alguna duda, siempre te apoya, siempre te da los insumos para que tú puedas solucionar este tipo de problemas, ¿no? Siempre los 5 comisionados ahorita que están en la actualidad, siempre al que acudas te da, al momento te da la solución y si no, pues busca cómo, pero no te dejan solo, ¿no? Siempre existe esta hermandad, este apoyo interinstitucional, ¿no? Hecho a la medida para lo que cada estado, porque pues sí, cada estado tiene su particularidad, su presupuesto, por ejemplo, muchas veces pues el estado de Hidalgo cuenta con un presupuesto de los más pequeños y pues siempre como que te dan el saco a la medida, ¿no? Pero no por eso, por ser pequeñitos te excluyen, ¿no? Al contrario, siempre te jalan, siempre te ayudan, siempre te apoyan y así nosotros, ¿no?
Ese mismo ejemplo que nos da el INAI, así nosotros lo hacemos con los demás estados, ¿no? Cuando a mí mis compañeros de los estados me dijeron, oye, queremos que nos coordines, pues qué honor, ¿no? Y así en ese ejemplo que nos da el INAI de coordinar todos los estados, pues yo también tengo que dar ese tipo de apoyo interinstitucional y unirnos para poder dar soluciones, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Llegar a más personas. Tener mayor acceso a Internet y plataformas digitales, aún en comunidades alejadas, para ejercer el derecho a saber, es una de las preocupaciones de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Indudablemente es un tema de infraestructura, que quizá sea un reto muy complicado de resolver desde los propios organismos, ¿no? Pero bueno, creo que los propios organismos tenemos que buscar alternativas diferentes. Si bien es cierto, la tecnología los puede dejar fuera, pues quizá regresar a ciertos modos tradicionales, ¿no? Porque si se le apuesta a la tecnología, se seguirán quedando atrás. Y quizá regresar a modos tradicionales de comunicarnos y de acercarles el derecho. Todos quienes formamos parte de un ente gubernamental tenemos esa responsabilidad de acercarnos a todas las personas, tengan o no tengan este acceso a plataformas, pero también tenemos la obligación de facilitar el trabajo de los medios de comunicación para que ellos también sirvan de puente, de enlace entre quienes tienen acceso o no tienen acceso más bien a estas plataformas y quienes sí lo tienen. Pero también está el otro extremo. Quienes tienen acceso a Internet y una permanente actividad en el mundo digital a través de redes sociales o distintas plataformas, y que para usarlas te piden tu información. Para esos casos, la preocupación está en la protección de los datos personales, y el Sistema Nacional de Transparencia tiene una comisión que se enfoca precisamente en ese tema. Creo que mal haríamos en abstraernos de la actualidad digital, la actualidad de los sistemas tecnológicos, la actualidad de las TICs, de la privacidad, de la importancia o del rol que juegan las redes sociales en nuestro entorno actualmente, sobre todo durante y, si es que lo podemos decir ahora, post pandemia. El aislamiento nos orilló, no puedo decir nos obligó, pero sí de alguna manera nos fue arrastrando, y por ejemplo los que nunca habíamos hecho compras en línea llegamos a hacerlas, los que no teníamos más que una red social nos integramos a 2 o a 3 o a más. Por el mismo aislamiento, los que no crecimos, como en mi caso, en un entorno digital como el actual, tuvimos que irnos metiendo poco a poco para tomar clases, para dar clases, para interactuar con familiares que frecuentemente veíamos y derivado de la pandemia no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todo esto que comento está como un eje fundamental, un valor muy preciado, que es la privacidad, la intimidad, incluso de cada una de las personas. Y es lo que tratamos de hacer al interior de la Comisión de Protección de Datos Personales, ver cómo podemos ir abarcando todos estos temas. Se habla ahora ya no solamente de cuidar la privacidad de las personas en general, sino de atacar a poblaciones muy específicas, el caso de las niñas y los niños, el caso de los jóvenes, de la población de adultos mayores, que generalmente tiene poca o nula interacción con las herramientas digitales, la población de personas con discapacidad, como lo hicimos hace un momento. Entonces estamos tratando de avanzar en torno a un solo tema, pero con distintas ópticas y perspectivas. Y desde el Sistema Nacional de Transparencia, ¿cómo se prevé que avance el derecho a saber en México en 10 años? Yo creo que estamos no sentando las bases ya estaban, y en el Sistema Nacional de Transparencia lo que estamos haciendo es ir avanzando, dando pasos a lo mejor no agigantados, pero muy firmes y muy constantes, para que la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información pública,
el derecho a la protección de los datos personales se consoliden como ejes fundamentales de los gobiernos que se digan democráticos. Es decir, no se vean más como una graciosa concesión del Estado, sino como una obligación irrestricta de todo aquel gobierno que se diga democrático. De esta forma, vamos a poder llegar al 2032, es decir, dentro de 10 años, habiendo ya rebasadas las expectativas planteadas en la Agenda 2030, por ejemplo. No solo en lo que atañe a los temas que nosotros tutelamos, sino de manera general, cambio climático, población con alguna discapacidad, pero en todos los ejes que abarca que contempla la Agenda 2030, creo que en lo que respecta al Sistema Nacional de Transparencia, sin duda, estamos coadyuvando en lo que nos toca. Como hemos visto, el Sistema Nacional de Transparencia está integrado por el INAI y las 32 comisiones e institutos de transparencia que vigilan y garantizan el derecho a saber en todo el país. Su objetivo es garantizar que todos los ciudadanos, desde Tijuana hasta Cancún, puedan gozar de los mismos derechos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y en las mismas condiciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en la siguiente emisión, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.